Desde el 15M hubo como ese boom, de esa necesidad de democracia. La gente estaba harta de la corrupción, de los recortes, de pasarlo mal. Pues nos reunimos en una cafetería y empezamos a poner allí sobre la mesa la posibilidad. Estábamos a 4 meses de las elecciones y fue como, señores, hay mimbres, vamos a meterle a esto y tal, y montamos una candidatura en 3 meses. Cuando dimos ese paso, yo creo que vimos brillar el sol de otra manera. Va a ser un bonito recuerdo seguramente para un montón de gente. Un retorno a nuestros principios, como si fuera un retorno a aquellas escaleras. Se para y sin problema. Seguimos luchando en la calle. Yo soy el pequeño de 8 hermanos, de una familia humilde. Bueno, mi padre era policía, era funcionario. Mi madre ama de casa. La primera manifestación que yo recuerdo de ir, por ejemplo, fue con mi madre. Que además tengo una imagen como curiosa de eso, de mi madre llevándome a la manifestación. No sé si fue por la universidad pública, por el agua. No recuerdo cuál fue. Fue en los años, yo creo, los años 80, finales de los 80, por ahí. Yo creo que es cuando empiezo a viajar, quizás cuando, por ejemplo, cuando viajo a Colombia. Mira, yo creo que sí tengo que tener clara una concienciación política clara y fuerte. Es en Colombia, cuando viví en Colombia 2 años y conocí el conflicto armado allí. Yo nací en un país muy lindo, que es Colombia, marcado por una gran violencia. En mi casa siempre yo escuché el tema de la violencia. De hecho, mi padre es de una región donde la violencia fue muy dura, muy cruda. Yo participé de grupos religiosos porque yo veía que ahí había algo que había que cambiar. Era muy joven. ¿Cómo? Pues no sabía. Y me involucré en grupos religiosos. Estando allí ya me di cuenta que ese no era el camino, que creaba mucho más diferencias sociales. Y vi el camino del activismo, lo vi como aquel punto donde sí se podía cambiar las cosas. Eso, como se dice, ¿no?, que los políticos deben gobernar, pero escuchando a los movimientos sociales, escuchando a la gente, ¿no? Porque claro, uno aquí en la ciudad o en los núcleos urbanos, los conflictos políticos muchas veces, como digo, son ideológicos, ¿no? Tú piensas una idea, vas a un bar o vas a un debate o vas a ¿no? Y discutes sobre política. No, pues las cosas deberían ser así, deberían ser así con 20 años, 22 años. Pero cuando tú llegas a un país donde la gente se está jugando la vida por defender unos ideales políticos, ahí te cambia el chip. Ahora, en el año 73, justamente, en mayo, se cumplen 50 años de un momento en el que mi activismo me llevó a la cárcel con Franco, ¿no? Entonces, quiero decir que mi activismo empieza unos años antes, es decir, que seguramente en la vida universitaria, más que en la vida de trabajador, porque yo era un estudiante, con preocupaciones como, por ejemplo, lo que ocurría con la nueva ley de educación de un miembro del gobierno de Franco, pero a partir de ahí hubo una contestación y en la universidad pues nos preparamos desde final de curso para comenzar un curso pues con actividades, expresando protesta, claro, evidentemente con riesgo porque era pura clandestinidad, ¿no? Ser de izquierda era ser comunista, era ser un asesino, un ladrón, una persona indeseable. Mis primeros contactos con la política fueron en el Club Juvenil de Raveno. Allí compartíamos libros, música y donde conocí excelentes personas, entre ellos Víctor, con quien tuve a mi hijo y a mi hija. Fue allí donde empecé a comprender la lucha de clase. Nuestra lucha estuvo vinculada a la UPC y posteriormente defendiendo la educación pública en las AMPAs de los colegios. Convocamos las primeras manifestaciones de Ravelo y asistió muchísima gente del pueblo y de los pueblos cercanos, gente que estaba indignada en esa época. Ni por tener buen amor
hubo como ese boom, esa necesidad de democracia, de democratizar todo, de la gente estaba harta de la corrupción, de los recortes, de pasarlo mal, porque lo pasábamos mal con las circunstancias en las que estábamos la mayoría de gente y entonces empezamos eso, a juntarnos gente y a decidir que los espacios públicos no eran solo para los de siempre, los que ocupaban los espacios y hablaban por nosotros, pero sin pensar en nuestros derechos, sino solo para recortarlos, sino que los espacios públicos eran de todos y que teníamos que romper ese miedo que había de la gente, de hablar y esa falta de cultura política también que había en estos pueblos. Entonces empezamos a hacer asambleas, gente normal, trabajadora, de todo tipo, porque la verdad que nos sorprendió, porque nos reunimos de todo tipo. Cuando vuelvo a Canarias, ya bueno, soy madre, he tenido mis 2 chiquillos, y ahí sí es cuando en un pueblo, en un contexto pequeño, no en un pueblo como es el Sauzal, donde llevaba viviendo apenas un año, ahí es donde sí doy el paso a, digamos, de un activismo, ¿no? Desde más de las ONGs, desde la solidaridad de los pueblos, ¿no? Desde el internacionalismo, ¿no? Ahí sí doy el paso más a cambiar lo que tengo más a mano, más cerca, o sea, lo que me está rodeando. En este caso, pues el municipio del Sauzal. Yo no estuve en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz, donde estaba el 15M, ¿no? O en otras plazas en La Laguna, pero en el Sauzal hubo una convocatoria y nos vimos allí justamente en el parking, que supuestamente era un parking para el servicio público de las guaguas, que nunca se ha usado. Y un par de años después, un camarada habla conmigo que por qué no nos planteamos la idea de presentar una candidatura. Y pues nos reunimos en una cafetería y empezamos a poner allí pues sobre la mesa la posibilidad de llegar a algún acuerdo, ¿no? Intentamos hacer asambleas en todos los pueblos de Acentejo, porque pensamos que unirnos hacíamos más fuerza. Y entonces en el Sauzal, la verdad que de los pueblos de Acentejo, el Sauzal era en el que más gente de ese pueblo se unió a las asambleas. O sea, del propio Sauzal, y ahí es donde empezamos a pensar en una candidatura para entrar en el ayuntamiento y ver qué es lo que pasaba dentro de las instituciones. Estábamos a 4 meses de las elecciones y fue como, señores, hay mimbres, vamos a meterle a esto y tal, y montamos una candidatura en 3 meses. Cuando dimos ese paso, yo creo que vimos brillar el sol de otra manera, que sí que era una oportunidad de cambio. Nos convocamos en unas escaleras, las escaleras están en la Plaza de San Pedro y suben a la portada del ayuntamiento, ¿no? Y estas convocatorias tenían una cuestión que era muy importante, y era que ahí acudíamos los convocados por correos, por WhatsApp, por lo que fuera, pero luego, como eran abiertas, la gente que pasaba se incorporaba. Empezamos a hacer asambleas en la escalera diciendo, bueno, ¿qué es lo que queremos para nuestro municipio? Y empezamos a construirlo todo de cero, viendo, identificando cuáles eran los problemas que sentíamos aquí en el pueblo y además empezaron a manifestarse muy claramente desde el principio. El tema fundamental que siempre surgía era el tema del agua, de la gestión del agua, de la gente lo inconforme que estaba, ¿no? Con ese servicio municipal, con otros servicios municipales, la recogida de basura. Veías que, bueno, que era un pueblo en el que no hay oportunidades, por ejemplo, para los jóvenes, no se apostaba por el empleo, por ejemplo, por el tema de la agricultura. Eran como muchas cuestiones, ¿no? Muchos elementos que fuimos, ¿no? como captando y plasmando en un programa municipal. Nos asesoraron en ese primer momento muchísimo desde el municipio, ¿no? Desde Tacoronte. También nos asesoraron los compañeros de La Laguna, que fue bueno, maravilloso el trabajo que hicieron. Vinieron aquí al Sauzal, nos explicaron cómo se estaban organizando, bueno, en fin. En este primer momento, digamos que era sobre todo mucho no era tanto un trabajo teórico, ¿no? Sino de plantear cosas muy concretas y de plantear soluciones a cuestiones muy concretas y sobre todo a plantear metodologías. O sea, al final es cómo voy a hacer algo, o sea, cómo voy a plantearme resolver este problema o dar este paso en política. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero en esas reuniones políticas
Pues eso, no solo hacíamos política, sino nos conocimos, compartimos miedos, compartimos historias de vida de cada uno. Era como una familia en ese sentido. Le deseamos felices fiestas y que brindemos por productos de nuestro... Porque rompíamos un poco con la dinámica política de una reunión, de una mesa cuadrada y todos trabajando, que también lo hacíamos, porque te digo, teníamos yo creo que esa visión un poco como más profesional, que a lo mejor la traíamos yo y Sonia, que ya habíamos trabajado en política, y luego hay otra parte del voluntarismo, de la capacidad de trabajo, sacrificio, el esfuerzo, el poner lo común sobre lo propio. Bueno, el taller de Víctor fue, vamos, el espacio más importante, digamos, que ha tenido Unides se puede Sauzal, porque fue un punto de encuentro, de reuniones, de trabajo y sobre todo de trabajo físico, de hacer toda la cartelería, las pancartas, porque al final cuando no tienes recursos para hacer una campaña, pues te toca ser muy creativa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Sábanos, o teníamos unas telas por ahí, tenemos un poco de pintura que tenía Víctor, ¿no? Y Fina. Marcábamos nuestros nervios, nuestras líneas, en las letras, en los textos. Y si no nos financiamos con los bancos, ¿no? O sea, lo que nos faltaba. O sea, si no teníamos un duro, quiero decir, ¿pero qué lo iba a financiar? Si éramos unos muertos de hambre. Es acojonante porque hay carteles que parece que van como a cosas como que no son políticas, ¿no? Mira este cartel aquí, libérate, no llores, lucha por tus hijos, ¿no? O sea, fue una campaña como muy de dentro, muy de como de sentimientos, ¿no? Mira, sí recuerdo un momento que estábamos Sonia, David y yo pegando carteles en cartones, ¿no? En casa de Víctor, ahí en dirección hacia la huerta, ¿no? Y hubo un momento que nos miramos, David, Sonia y yo, y nos abrazamos. Era una carpintería donde manualmente todos poníamos nuestro granito de trabajo, de dinero, porque nadie nos financiaba nada, simplemente la voluntad, unos traían una cosa, otros otra, y con eso hacíamos las campañas mientras los grandes partidos llenaban de plásticos y de sus caretos todos los pueblos. Nosotros pues simplemente pintábamos verdades en sábanas. Sí, fue el mismo día de las elecciones, unos días antes, que alguien del ayuntamiento nos miraba un poco medio se reía a nosotros, ¿no? Como eran los hippies estos y tal, ¿no? Pero luego recuerdo en el colegio electoral cuando empieza el recuento, ¿no? Y empiezan, y Unidas se puede, y Unidas se puede, y Unidas se puede. Y yo decía, joder. Y según avanzaba la noche veíamos los resultados y nos llamaban las familias desde la casa, ¿no? Que estaban haciendo los seguimientos de los escaños y demás, y nos llamaban y nos decían, no, que es que en el Sauzal les están dando 2 concejales. Yo no me lo creía. Unidas se puede, Unidas se puede, Unidas se puede. Y había. Y sacamos 2 concejales, un concejal y una concejala. Esa noche fue efervescente, vamos. Lloramos, reímos, gritábamos, pero gritábamos como locas. Nos fuimos a casa de un compañero que tiene una casa ahí cerquita de la plaza y allí nos fuimos a celebrar, a cantar, a celebrar, a disfrutar. La verdad es que disfrutamos de ese momento, o sea, fue pura ilusión, la verdad que fue magia. O sea, esa noche fue de mucha esperanza, o sea, eso nos dio alas para empezar todo el trabajo que iniciamos desde ese momento en las instituciones. ¿Sabes? Romper ese miedo en el Sauzal y solo así, el primer año que nos presentamos, conseguir 2 concejales, para nosotros fue entonces, pero ahí es donde empezó lo duro. Empezamos a aprender lo que era la institución por dentro. Cuidado lo que estás diciendo. Usted va a permitir que hagamos toda la intervención y luego puede responder. Usted ha dicho que es una primera parte. Yo no, una primera parte, es que no, la primera parte es esta. Lo pueden mirar, está todo allí. ¿Ustedes lo han mirado? Sí, claro, hombre. ¿Ustedes conocen ese plan de mantenimiento? Yo no, pero bueno, puede ser que esté por ahí entre todos los papeles, cosa que me extraña.
Este colectivo de Unidas se puede el Sausal, nuestras asambleas, no se contentaron con el aburrimiento de llevar respuestas una vez que sacamos la representación institucional. Pensamos en distintas actividades que llevaran a la formación, ¿no? A la formación de las vecinas y los vecinos, ¿no? Las propuestas que llevábamos, tanto en los textos como en nuestras pequeñas o pocas intervenciones, eran de alta política, es decir, que eran de altos niveles de reivindicación. Había también esa marca, ¿no? Esa marca de aunque sabemos que no tenemos competencias por aquí, pero nosotros presentamos esta moción, esta idea para que se debata, para que se discuta, para poner en evidencia, ¿no? Y es verdad. O sea, la cancha de atletismo ahora está, el no sé qué, las motos eléctricas de policía están, no sé, la gestión de los residuos va a cambiar en breve porque creo que el Cabildo, por ejemplo, va a empezar a meter la separación puerta por puerta, ¿no? Pues todas esas cosas que hoy empiezan a verse en las instituciones, a lo mejor, nosotros hace 8 años las poníamos sobre la mesa, en un municipio pequeño además. Esta tarde, a partir de las 8, en la avenida Inmaculada Concepción, número 9 del Casco, Unidas se puede el Sausal te presenta su guía del buen gobierno. Además, queremos estrenar y compartir contigo nuestro vídeo de campaña. De la alegría de las primeras elecciones, ¿no? Vamos a las segundas elecciones, donde se hizo una campaña preciosa también. Ya teníamos más recursos y por tanto salió una campaña un poco más profesionalizada, ¿no? Con un conocimiento ya bastante más amplio del municipio. Ya llevábamos 4 años aquí y hablando con muchos colectivos, con diferentes vecinas, vecinos, haciendo ese trabajo dentro de la institución de control del grupo gobierno. Fue una campaña muy interesante donde creo que planteamos un programa muy acertado y que de verdad hubiera significado un cambio brutal, ¿no? para este municipio. Como agua de mayo. Que fue un lema que yo insistí que se cogiera porque me gustó mucho y parecía que era importante. Luego las elecciones nos dieron un varapalo que todavía nos costó recuperarnos. Pero bueno, el resultado realmente fue por pocos votos, ¿no? Porque al final se pierde un concejal o se gana un concejal por muy poquitos votos y entonces no solo no llegamos a los 3 deseados, ¿no? Esperados, sino que nos quedamos con 1, ¿no? Ese trabajo, hacerlo solamente con un concejal y no con 2, pues obviamente significó una merma, ¿no? en la capacidad de Unidas se puede el Sausal. Bueno, fueron apareciendo circunstancias por las cuales el núcleo quizás más constante de Unidas se puede, pues cambió de domicilio, en gran parte, cambió de domicilio. Esto pues condicionó que tuvieran otras dedicaciones. Asumo mi responsabilidad como concejal, claro, como concejal en un espectro de municipio, de corporación distinto, ¿no? Con el grupo de Coalición Canaria, con sus 7 concejales, un grupo nuevo como es Unida AISA, con 3 concejales, y después un grupo mixto en el que estamos con más votos, Unidas se puede, el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿no? Entonces ahí en ese grupo mixto, que es nunca mejor dicho grupo mixto, pues bueno, yo ejerzo pues un trabajo. Y bueno, presentamos algunas iniciativas, nuestra preocupación por el exceso de privatizaciones, ¿no? Con el tema de la recogida de basura, por ejemplo, la limpieza viaria, y entonces pues presentamos mociones de mejora por ese camino. La limpieza que se convirtió en una limpieza de una empresa, cuando en muchos años atrás era una limpieza que llevaban pues personal del ayuntamiento, ¿no? Presentamos algunas otras iniciativas de cara a los presupuestos, de cara a conseguir mejoras en los centros escolares del municipio, pero evidentemente nuestras propuestas caen en saco roto porque el ayuntamiento tiene como objetivo el cemento y el piche. La última de ellas que se nos aprobó por unanimidad fue del modelo CER, ¿no? Para el control
esterilización y retorno de gatos, de las colonias de gatos del ayuntamiento, que había unas pocas, pero bueno, que no había mucha voluntad, no ha habido mucha voluntad, porque si se sacó a concurso con unas partidas económicas, si no lo consigues, lo sacas mejorándolas y a lo mejor consigues que algún veterinario, alguna veterinaria lo busque, ¿no? O buscar otras soluciones. Finalmente, no es que haya un agotamiento. Nosotros creo que hemos pensado, nuestro planteamiento es un retorno a nuestros principios, como si fuera un retorno a aquellas escaleras. Unidas se puede Sauzal es un proyecto, o sea, no es un momento concreto y una lista. Es un proyecto en donde hemos visto pues, que es complicado mantener toda esa actividad durante 4 años, ese apoyo. O sea, si no tienes un equipo detrás, por mucho que tengas una representación en la institución, necesitas un equipo. Pero yo creo que ahí está, esa llamita está encendida, y no dudo que igual más adelante podamos otra vez formarnos. Hay gente joven, con ganas de cambio también. Así que creo que se puede avivar nuevamente la llama. Buscamos las sábanas por donde sea, las buscamos y las ponemos. Y si tenemos que comprarlas, las compramos. Y ya está. Y las pinturas, cada uno aportamos un poquito. Pero que las próximas elecciones vayamos a estar ahí otra vez. O sea, ahora estamos hablando de Unidas por el Sauzal, pero como te digo, eso es una marca al final, ¿sabes? Lo importante yo creo que la gente que crea que las cosas se pueden hacer mejor en su entorno, que la gente que crea que hay otra forma de vivir la vida con más dignidad, con más derechos y con más alegría incluso, tiene que organizarse. Y si no es en Unidas por el Sauzal y es en la Asociación Cultural Ravel o en el club de ajedrez del Sauzal, en las clases de baile, o sea, pero buscar lo colectivo. Los mayores logros de estos años es haber entrado con el feminismo a estos pueblos asentejos, donde tanta falta hacía. Ya no da caminos hacia atrás. Eso es una batalla que vale todo el sufrimiento y todo lo que hemos aguantado, esto de bolivarianos, de perroflautas, que estos perroflautas, estos bolivarianos, esta gente ha puesto la cara para sacar y arrancar derechos. Me encantó tener esa sensación de entusiasmo, de cambio, de valentía, de que todo podía ser posible, o sea que un sueño podría ser posible a la larga, poquito a poco, trabajándolo, eso sí, pero sí, me encantó tener esa sensación, la seguiré buscando, la seguiré impulsando, la seguiré de alguna manera tratando de encontrar allá donde pueda estar. De verdad, pusimos sobre la mesa una posibilidad real de que las cosas se puedan hacer de otra manera. Cuando no hay garantías de tener suficiente gente que eso pues se para y sin problema. Paramos, descansamos, que no quiere decir que no estemos, y que no quiere decir que no vayamos a luchar las cosas en la calle y con la gente, con los vecinos. Y porque creo que debemos, ¿no?, de seguir aportando a la política, ¿no?, a la construcción de la política canaria, municipal y canaria en general, ¿no?, más amplia. Y vamos a ver si podemos. Pero bueno, con eso me quedo, básicamente. Esto lo voy a filtrar en la web, ¿eh? Y van a decir, mira, son rojos, son rojos. Vamos a filtrar en la web. Tenemos que practicar un poco más esto, ¿eh?